Hemos idealizado la familia, hemos hablado aquí muchas veces de la familia, y hemos idealizado la familia sobre son perfectos, tienen las mejores intenciones, queremos lo mejor para nuestros hijos, y ya les he hablado varias veces de cómo no se quiere a todos los hijos por igual. Eso ya lo hemos conversado, ya lo hemos manifestado. ¿Y qué sucede? Entonces, claro, cada vez las familias son más reducidas. Ya no es como en las épocas anteriores, 9 hijos, 6 hijos, ahora 2, de pronto 1. Y con 1 habría menos problema. Pero, ¿qué sucede cuando papá y mamá de pronto han hecho un capital, han hecho una empresa y queremos entonces dejarles a los hijos nuestra empresa? Y voy atrayendo a mis hijos para que entren a trabajar a la empresa. Entonces fulano va a hacer tal cosa y sutano va a hacer tal otro. Y los 2 hijos entran a trabajar a la empresa, creyendo que como son hermanos, se van a querer mucho, van a querer cada uno lo mejor, y olvidando o desconociendo o tapándome los ojos para no ver que cualquiera que sea el momento va a haber fricciones entre estos hermanos. ¿Por qué? Primero, ¿a cuál le voy a dar más poder? Yo no puedo tener en ninguna empresa 2 cabezas haciendo lo mismo. Va una y va otra. Hay diversidad. Pero las peleas de hermanos que pudieron empezar a los 8 y a los 6 años se incuban. Rabia, desconcierto, sensación de que lo prefieres a él, lo prefieres a ella, y de pronto esto va creciendo, los novios o novias que tengamos, las parejas, y llega un momento cuando ya papá y mamá quieren pasar el patrimonio familiar a los hijos y te encuentras con unas peleas de familia impactantes. Entonces hemos creído que los hermanos, la familia, son la cuna de la paz, la tranquilidad y la armonía. Creo que no es ningún secreto encontrarnos con historias de familias que se pelean en público. Y entonces la gran empresa, creo que en Colombia tenemos cualquier cantidad de historias donde terminó una gran empresa peleada por 2 hermanos y uno jala para un lado y ya esos 2 hermanos que primero se encontraron eran hermanos. Esos 2 hermanos que papá y mamá les dejaron la empresa, pero ya ellos tienen a su lado pareja. Y entonces imagínense esto pedaleado por las parejas. Ya no son ellos 2, los hermanos que heredan el negocio familiar, sino que atrás tienen pedaleo. ¿Qué hubo? ¿Te vas a dejar? ¿Viste? A tu hermana le dieron más. ¿Te vas a dejar? A tu hermano le dieron más. ¿Por qué tu papá le dio la gerencia a tu hermana? ¿Tú no eres más capaz que él? ¿Por qué tú no eres más capaz que ella? Entonces esta pelea que ha podido comenzar de niños y nosotros, yo nunca la vi, yo nunca miré que mis hijos tenían celos, rivalidad, competencia. Desde el lugar en que nacieron, que ya se los conté en un programa anterior, desde el lugar en que nacieron hasta cualquier circunstancia, porque entiende papá y mamá, nuestros hijos todo el tiempo nos ponen a evaluar a cuál quiero más. La evaluación sobre el afecto es algo que tenemos en la condición humana y lo tenemos todos. Todo el tiempo estamos evaluando. Cuando yo tengo una gran inseguridad, yo evalúo en la empresa, el jefe a cuál prefiere, en la casa, mi papá y mi mamá a quién quieren, mi mujer a cuál prefiere, mi marido a cuál prefiere. Nosotros tenemos unas inseguridades tan grandes sobre el afecto cuando hay un problema de autoestima que todo el mundo todo el tiempo nos está presentando examen de afecto. Entonces, ¿qué sucede? El negocio familiar es pongamos, el negocio de helados ya pertenece a estos hermanos, y las guerras y las peleas entre los hermanos terminan siendo tenaces. Y muchas veces hasta colocan en la misma empresa pequeños espías que digan qué está diciendo ella, qué está diciendo él. Y estoy hablando solo de 2 hermanos, que se reparten la empresa. Imagínense cuando esto es de 6 hermanos, de 8 hermanos, tenemos historias muy tenaces. ¿Qué tal 6 hermanos? Entonces 6 hermanos, pongamos 6 hermanos,
Y estos 6 hermanos, cada uno con una pareja, este tiene aquí, este tiene esta tiene este tiene esta tiene esta. Cada uno, imagínense el lío de esto. Éramos 2 y terminamos siendo una cantidad de personas. El lío tan grande que sucede con estas familias de esta forma, porque éramos 6 hermanos y resultamos siendo 12 peleando. 12 peleando. ¿Por qué? Por una falta de claridad de papá y mamá, que no entendieron que ser hermanos no quiere decir amarse y quererse. Hay diferencias. Esos son los hermanos. Y estas son sus parejas. Y aquí hay un papá y una mamá que no fueron lo suficientemente capaces de manejar una relación. Un papá y una mamá no tuvieron la suficiente fuerza y energía para manejar una relación y no dejaron claro esto entre los 6 hermanos, y el lío de las empresas es tenaz. Entonces, alguien decía, mi profesor de constelaciones familiares decía que la gran mayoría de las empresas familiares se desbaratan a los 3 años. ¿Estás oyendo esto? Porque las peleas son tenaces, porque no logramos encontrar el equilibrio, porque no hay un organigrama y porque en la empresa se cruzan los cables de la emoción y el profesionalismo. ¿Cuál es más capaz? Le damos el puesto al mayor aun cuando sea un vago que no sirve para nada, y es que el mejor es de pronto el menor. ¿Qué hay aquí? O papá y mamá quieren que todos trabajen en la empresa y que la empresa, que es el patrimonio familiar, la saquen adelante. Imagínense una empresa de 6 cabezas con 6 guardianes detrás, el lío que sucede esto. Las peleas de hermanos acaban con todo, acaban con patrimonios familiares, acaban con la vida emocional, con los hijos, los primos, y esto se hereda de generación en generación. Entonces sucede que estas 2 hermanas no se hablan, y entonces estos 2 cónyuges, ¿qué hacen también? Entonces, esto va generando una cadena de situaciones. ¿Por qué? Por creer que a los hijos se los quiere por igual, que no va a haber conflictos familiares, porque papá y mamá no organizaron lo suficientemente bien esta situación e idealmente creyeron, son hermanitos y se quieren, son hermanitos y se van a respetar. Bajémonos de la nube. Las peleas de los hermanos acaban con todo. Creo que en cualquier lugar del mundo, cualquiera puede tener las historias de los hermanos que acabaron con una empresa maravillosa de papá y mamá. Creo que los Gucci en Italia, para no hablar de Colombia, gente famosísima en el mundo, creo que L'Oréal también en Francia, gente que peleó y desbarató todo por los celos familiares, por lo que hay allí, por las emociones. Esto no es una empresa cualquiera, esto es una empresa emocionalmente construida y generas todo un lío impresionante. Las peleas de hermanos causan cualquier cantidad de problemas. ¿Cómo evitarlo? Claro, ¿cómo evitarlo? Empieza a mirar cuántos hijos tienes. Empieza a tratar de estructurar de la manera más equilibrada el futuro si tienes una empresa o una institución. Acuérdate que cuando hay un familiar que secuestran, una persona que secuestran, nunca se manda a un familiar a negociar, porque el familiar lo doblegan. Igual, si tú quieres organizar tu empresa familiar, búscate personas que no tengan emociones con el grupo familiar, de manera que lo puedan hacer de la manera más equilibrada. Peleas de hermanos, pronóstico reservado, pero se incuban en casa. ¿Te habías dado cuenta?